Hablemos de odontología. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en su programa Hablemos de Odontología. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Natalia Villaseñor. Y bueno, pues ella es especialista en rehabilitación oral, en estética e implantes. Doctora Natalia, un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa, Muchas en Atlixco de las Flores, en el mejor clima del mundo. Muchas gracias, Doc. Muy bien, pues bueno, la doctora nos viene a platicar acerca de los implantes en el sector anterior del maxilar. Y bueno, aparte de que obviamente el tratamiento de implantología no solo consiste en colocar los implantes y la rehabilitación de las coronas, sino que también tiene que ver mucho con la estética, doctora. Entonces, bueno, pues aquí hay un factor muy importante que es obviamente los tejidos blandos, que es donde se va a colocar el implante, ¿no? Que es el hueso, que debe de tener una cierta calidad de hueso para poderlo implantar, y obviamente los tejidos blandos también son fundamentales para que haya una estética agradable. Sí, bueno, esta zona es la más difícil para nosotros, que realmente es un reto, ¿no? Claro. Cuando llega un paciente con 1, 2, 3 o 4 dientes en esta zona que le faltan, porque realmente pues es la zona que cuando tú platicas con alguien es lo primero que se ve, ¿no? Entonces, pues claro, si es la falta de un órgano dentario, todavía es mucho más difícil a que si le faltan muchos, ¿no? Entonces sí es realmente un reto cuando llega un paciente con la falta de un órgano dentario, digo varios, pero y dependiendo también cómo vengan, ¿no? Como dices, la calidad de hueso, todo esto, son muchos factores que entran como en el estudio o en el plan de tratamiento, porque pues no solo es hueso, como dices, también son tejidos blandos, ¿no? Siempre pues los tejidos blandos van a seguir al hueso, entonces si hay pérdida de hueso, entonces viene otro tipo de tratamiento, no solo es como colocar, en esta zona realmente no solo es como colocar el implante, claro, ¿no? Y rehabilitarlo y listo, ¿no? Sino que realmente es rehabilitar, o sea, es una planeación súper importante, porque realmente en esta zona, si no hay planeación, pues no hay estética, ¿no? Que al final, claro, yo siempre digo que la función viene primero que la estética, ¿no? O sea, porque si no hay función, pues sí, le va a quedar muy bonito y muy tal, pero en la esquina a lo mejor, pues se le va a romper porque la función, pues no hay función. Entonces siempre primero función antes que estética. La estética viene, pues solita si hay función, ¿no? Entonces, sí, la verdad que es un área bien difícil de tratar, pero cuando llevamos este plan de tratamiento a cabo, todo bien, pues sale, pero sí es un área difícil de tratar. Claro, realmente. Bueno, lo acabas de decir, ¿no? O sea, aquí hay que hacer un planteamiento adecuado, o sea, un diagnóstico bueno para que el tratamiento pues sea sustentable, sea duradero y totalmente. Y obviamente funcional, ¿no? Sí. Pero para eso pues existe un protocolo de diagnóstico, sí, ¿no? No es como, digo, la tomografía es un auxiliar que realmente ya hoy en día es indispensable, y más en esta área, ¿no? Porque aparte en esta área viene o incluye la cortical vestibular, que sin cortical vestibular pues también, te digo, vienen otro tipo de tratamiento, ya no solo es poner el implante, sino primero injertar, esperar, no, yo siempre les digo que es un tratamiento tardado cuando hablamos de zona estética, claro, ¿no? Porque no es como que pues tienes que ver que quede, que el ancho, que el color, que el largo, todo, ¿no? Entonces, sí es como tardado realmente, ¿no? Y entonces, lo que te decía, la tomografía pues ya hoy en día es un auxiliar de diagnóstico, o sea, para los implantes de sí o sí. Y en esta zona es evaluar más que nada la cortical vestibular, porque sin cortical vestibular no hay estética, que es lo mismo, ¿no? O a lo mejor sí se ve, también depende mucho obviamente, pues, que esto es todo lo que valoramos antes, el tipo de sonrisa, porque hay gente, pues, que sabemos que sonríe súper poquito, que ya la hicimos, ¿no? Pero si te sonríe muchísimo, pues entonces vienen los tejidos blandos, ¿no? Claro. Entonces ahí sí es, pues, trabajar en todo eso y hacer este estudio previo para que tengas un final como muy adecuado. La estética también viene. Alguna vez me preguntaron, pero doctora, ¿qué es lo que realmente es la estética? O sea, ¿qué es lo que, cómo me vas a dejar? ¿Qué está bien? Digo, no, pues es que una cosa es lo que venga en los libros y otra cosa es si el paciente te llega a todo diferente, ¿no? De lo que viene en el libro. Entonces, claro, la estética es, pues,
yo no lo voy a ocupar, ¿no? Sino lo que al paciente le gusta, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es algo natural, bilateral, ¿no? Claro. Que quede el lado derecho con el lado izquierdo, natural, algo que no se vea falso, Sí, ¿no? sí, que sí. eso suele pasar muchísimo también De acuerdo en la a zona los anterior. dientes que tienen, ¿no? Efectivamente, O sea, los suele dientes pasar adyacentes, ¿no? A muchísimo. los demás dientes. Sí. Y bueno, obviamente que cuando hay una pérdida de diente, bueno, puede haber una reabsorción o la misma causa de esto, no puede haber una fractura, Sí. o sea, un golpe. Sí, Entonces esas pérdidas van haciendo que se vaya complicando la situación, ¿no? Pero cuando tú tienes ese tipo de problema, tienes que colocar un injerto y entonces el tratamiento se prolonga, ¿no? Exactamente, dependiendo exactamente cómo fue la pérdida o hace cuánto fue la pérdida, tenemos como la buena o no calidad de hueso, ¿no? Para colocar el implante tenemos que esperar o injertar, porque también hay muchísimos tipos de injerto, desde el injerto en bloque, ¿no? O también el implante post-extracción, o el injerto nada más, o sea, de huesito, o sea, hay muchísimas opciones que cualquiera de ellas atrás del tratamiento, por así decirlo, ¿no? Y claro, hablando de una zona estética, me dice, ¿y qué mientras cómo me voy a quedar? Claro, ahora aprovechamos la pandemia, sí, ¿no? sí. Pero Sí, por el cubrebocas. Pero sí tiene mucho que ver el tiempo, ¿no? Porque también si le dices al paciente en plan, pues 4 o 5 meses y de repente te tardaste 8, Sí, pues también sí. pobres pacientes, ¿no? Entonces sí es algo indispensable que sepan que es un tratamiento súper largo en esta área, ¿no? En esta área hablando. De por sí el implante lleva su tiempo en cualquier zona de la cavidad bucal, pero en esta zona es súper más tardado, dependiendo de la pérdida del órgano dentario y cuánto tiempo lleva sin ese diente, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucho que y ver. aparte cuando se hace este tipo de tratamientos, normalmente, bueno, pues cuando viene la espera, se colocan unos provisionales Sí, que pueden unos ser de acrílico, Sí, ¿no? de acrílico. Yo ya he llegado a poner de porcelana, como un tipo de Maryland, pero de pura porcelana, porque de repente es el central, ¿no? Y así de... Una paciente alguna vez me dijo, es que vengo solo porque me mandaron del trabajo, porque daba como pláticas o así, Sí, que sí. claro, pues toda la gente lo ve. Me decía, es que no me dan el trabajo porque no tengo ese diente, ¿no? Que también, bueno, cada quien, pero... Y sí, por ejemplo, le tuvimos que poner algo mucho más estético, ¿no? Hay desde, pues, plaquitas removibles, acrílico, el Maryland como de porcelana, que va cementado durante este tiempo. Depende del caso, porque... Si se va a tardar 4 meses, pues también es Claro. poco realmente, pero si se te va a tardar 8 meses, pues 8 meses sin un diente, nadie, ¿no? Entonces, sí, el provisional casi que viene siendo lo de menos, ¿no? Sí, sí, sí. No es un provisional que te quede realmente como te va a quedar el definitivo, pero te ayuda muchísimo a que el paciente tenga esa seguridad en sí mismo, sabiendo que le falta un diente, Claro. porque ya el saber que te falta un diente para una persona psicológicamente te Sí, es mata, ¿no? traumático, ¿no? Y ahora de enfrente, no, pues Sí, sí, peor tantito. Oye, pero esos provisionales son sin carga. Sin oclusión y sin que toque el tejido blando, Claro. porque es un traumatismo realmente que generamos al hueso, y en ese caso al implante, ¿no? O al injerto de huesito que se aplicó o que se injertó. Claro. Y bueno, aquí también cobra vital relevancia el tejido blando para poder cubrir lo que vienen siendo las papilas dentarias, ¿no? O sea, Totalmente, que es lo que te va a dar la estética, Sí, la estética, ¿no? efectivamente. Y aquí depende mucho de si Del biotipo también. Del biotipo. Platícanos sobre eso. Sí. ¿no? Hay pero muchas veces que perdemos la papila, porque o te llega sin diente, que es un caso todavía más difícil porque pues no hay papila, ¿estás de acuerdo? Está plano realmente. Cuando es post-extracción es un poco más fácil, pero la colocación, o sea, el proceso es más difícil, ¿no? Para ti la estética es mucho más fácil porque le dejas su mismo... las mismas el mismo lugar o sea, no mueves la encía, más bien es lo que menos quieres hacer, ¿no? Porque ya tienes como esa base. Ahí, o sea, nada más tienes que tener como muchísimo cuidado en no perder esas papilas, ¿no? Pero si te llega con un paciente que ya perdió el diente más de 3, 4 meses, pues, o sea, tienes que armarlo otra vez, hacer un póntico, y es un proceso que todavía se alarga más, ¿no? Tienes que hacer póntico, formar las papilas, muchas veces no se forman, tiene que entrar el periodoncista, injerto de encía, entonces
es un proceso todavía muy largo, por eso te digo que depende de cómo fue la pérdida del diente y qué tiempo lleva que lo perdió, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces con un biotipo muy delgado, pues no podemos, aunque queramos, no podemos hacer como mucho o jugar mucho con la estética o ayudar mucho a la estética porque no hay, o sea, se ve, pero pues realmente no. Tú sabes que al abrir, o sea, en cualquier cirugía, entrar, abrir, levantar colgajo, o hay veces que ni levantas colgajo, pero como cuando es una cirugía guiada, no levantas colgajo, pero al final estás tocando el tejido que se va, siempre va a haber una reabsorción, siempre sí. Ligera, pero va a haber. Pero esa reabsorción ligera nos afecta a la estética, ¿no? Muchas veces no, pero sí la mayoría de las veces afecta. Entonces, claro, esos son términos o conceptos que tú antes de la cirugía tienes que ver. Y ahora esto que está súper de moda de la cirugía guiada, o sea, muchos se confían y al final no es el final esperado, porque es por esta confianza de que al final, aunque no levantes colgajo, pues es cirugía, abriste, tocaste hueso, todo eso afecta. El calentamiento de las fresas que entra al hueso, con eso ya tienes para que te afecte muchísimos factores que tenemos en contra realmente. Sí. Y además cuando el biotipo es muy finito, muy delgado, también puede ocasionar que se transparenten los aditamentos, totalmente, ¿no? O sea, y entonces el cambio de color pues, ese es otro aspecto, sí, porque ya la rehabilitación ya es diferente. Siempre es diferente, todo depende del biotipo para que la estética venga bien. Ahora existen aditamentos de porcelana o no son color metal ni color amarillitos, color oro, porque, por eso justamente, ¿no? Porque aparte, pues sí, a lo mejor te quedó muy bonito y así, pero normalmente a los 3 meses llega a haber una pérdida como significativa, ¿no? Sí. Y de ahí viene todo como normal, no hay pérdida significativa hasta los 3 años otra vez, ¿no? Y luego a los 5 años, entonces no es como que si te quedó bonito al momento, ¿no? Los implantes siempre tienen que tener como un servicio cada año, ponte, ¿no? Yo siempre les digo que como un coche, que él tienes que hacer el servicio, checar no sé qué, checar no sé cuánto. Es como la fase de mantenimiento. Efectivamente, es lo mismo, y limpiar y que no haya quedado nada ¿sabes? Entonces, con eso hacemos que se prolongue la vida o la estética de este implante, ¿no? O, en su caso, digo, a lo mejor el implante ya está osteointegrado, no le va a pasar nada, siempre vamos a tener una pérdida ósea natural, que eso también es un factor que hay que tener en cuenta desde antes, pero, pues sí hay que tomarlo en cuenta para que no venga en 15 años, claro, con la encía hasta el ápice del implante, ¿no? Entonces... Sí sucede con los dientes hay que tener, normales. Efectivamente, ¿no? Exactamente. Naturales, tenía un doctor dicho. En el posgrado que decía que casi los pacientes cuando no iban en mucho tiempo llegaban con el diente como falda de hawaiana, ¿no? Entonces sí, es un proceso, y aparte de ese proceso, un mantenimiento durante toda la vida, ¿no? Entonces, mientras haya eso, de verdad que hay un éxito muy grande. Muy grande, un porcentaje de éxito mayor. Sí. Bueno, pues el tiempo se va rapidísimo, vamos a ir a un corte. Estamos platicando con la doctora Natalia Villaseñor. Ella es especialista en rehabilitación oral, en estética e implantes. No se vayan, regresamos. Esto es Hablemos de Odontología. Todo lo que necesitas saber sobre salud bucal en voz de especialistas. Sigue con el Dr. Raúl Torres una serie de entrevistas con profesionistas en su área, hablando de diversos temas relacionados a esta ciencia de la salud. Todos los miércoles, 6:30 de la tarde, por TV Atlixco, en Hablemos de Odontología. Bueno, ya estamos aquí de regreso, qué bueno que continúan con nosotros. Aquí estamos platicando con la doctora Natalia Villaseñor y sobre implantes en el segmento anterior del maxilar. Y bueno, pues doctora, hay una situación en la que pues a todos los pacientes pues siempre les preocupa, ¿no? O sea, porque obviamente la colocación de un implante pues implica una cirugía y todos tienen cierto temor, ¿no? Pues sí, claro. Tienen temor a que no haya dolor o a que haya dolor, mejor dicho, y la otra es pues a que pudiera haber un rechazo, pero eso ya no existe, ¿no? Es difícil, todavía existe, pero es muy difícil, ya es un factor mínimo realmente. Pero sí, como tú dices, realmente, pues nosotros decimos una cirugía, no sea de 1, 2, 3, 6 implantes. Se dice cirugía porque abrimos y tocamos hueso, ¿no? Pero al final es, cuando colocamos un implante, 2 o 3, realmente como el posoperatorio es menos doloroso, menos molesto, menos todo.
que una cirugía de las del juicio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre comparo así porque tienen mucho miedo, pues porque los implantes al final siguen siendo pues un poco algo nuevo, ¿no? Entonces sí, les da muchísimo miedo solo escuchar cirugía, pero pues sí, al final es una cirugía porque abrimos, sangra y tal. Ahora es que comentábamos esto de las guías quirúrgicas, ¿por qué? Porque pues abres menos, ¿no? Tocas menos la encía, ya no levantas como toda la encía como antes, que era un poco más traumático, por así decirlo, ¿no? El paciente a lo mejor no tenía esa comparación, pero claro que para nosotros era diferente levantar un corgajo, no levantar un corgajo y todo esto. Es mucho menos traumática ya hoy en día una cirugía de implantes. Ya lo que se hace es mandar la tomografía, ¿no? Y sobre la tomografía hay muchas opciones para hacer unas guías quirúrgicas. Claro, si es un diente, pues porque tienes esos otros dientes para base para colocar la guía quirúrgica y es lo más fácil del universo. Pero cuando no hay como algo para poner o guiarnos de algo, viene un poco más difícil. Se puede, todo se puede, pero al final es un poco más difícil, ¿no? Pero sí, esa cirugía es realmente, te digo, de 1 a 3 implantes, 4, pues no es nada del otro mundo que el paciente realmente vaya a terminar muerto ni nada. Es cansado también, pero sí. pues al final sigue siendo algo muy, muy chiquito, la verdad. Con esto de las guías, como te mencionaba, pues es mucho menos y también es mucho menos tardada la cirugía, ¿no? Pero no, todos los pacientes, ¿no? Son candidatos, pero al final, como tú decides, como tú vas sabiendo en qué pacientes mandarle, en qué pacientes no, porque al final, pues si tú sabes hacerlo bien, muchas veces como que, pues lo que te digo, depende del paciente o del caso, ¿no? Que viene de lo que hablábamos de cuando perdió el diente, de cómo fue, si tiene las papilas, todo lo de la estética y eso, ¿no? Ok, bueno, ya una vez que ya se colocó el implante, obviamente ya hay una osteointegración. Claro, sí. Ya pasaron los 4 meses, 6 meses. Sí, normalmente. Ya viene la rehabilitación. Sí. Hay que descubrir ese implante. Sí, esa segunda fase. Normalmente estos 4 o 6 meses más o menos, la osteointegración es un proceso que no podemos, o sea, solamente se ve radiográficamente, no podemos ni tocar el área ni nada, que es lo que decíamos de los provisionales, porque es un estrés que se genera al hueso y entonces no va a haber formación de hueso, ¿no? Muchos pacientes, como tú dices, tienen muchísimo miedo porque al principio de cuando empezaron los implantes, claro que hubieron muchos casos de pérdida de implantes, ¿no? Y claro que eso lleva al miedo, porque al final, pues como te repito, sigue siendo algo nuevo la implantología hoy en día, ¿no? Pero ya es muy difícil, realmente el paciente que está contraindicado al 100% es un paciente que haya tomado o tome bifosfonatos. Ese realmente es el caso que no te metas, o sea, de verdad no te metas y dale, siempre va a haber otro plan de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí sí el fallo es 100%, ¿no? Pero todo lo demás está controlado, ¿no? No tienes por qué tener ese miedo, ¿no? Ya la rehabilitación pasan esos 4 o 6 meses dependiendo el área de donde se colocó el implante, en este caso en la zona anterior, 4 meses estás del otro lado y viene una segunda fase. Muchas veces desde la cirugía dejamos la primera fase. La segunda fase, perdón, que la segunda fase es colocar un tornillo de cicatrización. La encía cicatriza alrededor de este tornillo de segunda fase, ¿no? La primera fase es sellas con un tornillo de cierre el implante y la encía cierra sobre el implante. Y si lo dejas en primera fase, pues cierra y todo. Y si es en segunda fase, bueno, ya vendría la segunda fase a los 4 meses y eso es literal nada más descubrir el implante alrededor. Ya no es anestesia, o sea, es una anestesia como muy local, ¿no? De la pura mucosa. Sí, es justo donde está el implante, literal nada más quitas y pones el tornillo de cicatrización que tiene que estar 15 días en boca y ahí es cuando le empezamos a dar función al implante. Porque si le empezamos a dar función del 0 al 100, pues también no, entonces es progresivo, ¿no? Entonces ya colocas el tornillo de segunda fase de cicatrización
y después viene la toma de impresión, que ese es otro tema, Sí. y ya la rehabilitación. En la zona anterior normalmente hay que poner, también hay muchísimos materiales, porque sigue existiendo el metal porcelana o la circonia, que normalmente en una zona anterior Preferible la circonia. es mucho, sí, claro, sí, ya de verdad. Yo siento que ya hoy en día está un poco desapareciendo el metal porcelana también, ahora en implantes anteriores pues más, ¿no? Y dependiendo del biotipo es el aditamento que colocamos, porque también hay muchísimos tipos de aditamento, así como hay muchísimos tipos de implantes, aditamento y materiales también muchísimos, pero lo mejor hoy en día es circonia, estoy hablando de zona anterior, circonia con un aditamento que no sea de metal, ¿no? Entonces sí, eso es como lo mejor hoy en día y que vas a tener como un largo plazo de estética muy bien. O sea, porque la circonia con la encía funcionan súper bien. No hay muchos movimientos como pasaba con la porcelana, que al final es un poquito más porosa, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es como lo mejor hoy en día, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ya una vez el paciente ya está rehabilitado, ya tiene sus prótesis, sus coronas, ya se puede ir de fiesta, ya puede sonreír, ya se puede quitar el cubrebocas. Ya sin cubrebocas, ahora sí. ¿Y cuál sería la fase de mantenimiento para evitar, por ejemplo, una mucositis, una perimplantitis? Ok, sí. Depende del tipo de rehabilitación, porque muchas veces o es cementada o es atornillada, ¿no? Que desde que empezó todo lo de los implantes hasta el día de hoy, una rehabilitación cementada hay más pérdida ósea que una atornillada. ¿Por qué? Porque la cementada, pues literal, va cementada y muchas veces se nos queda cemento alrededor del implante y eso con ellos viene esa poca pérdida ósea, pero al final es pérdida ósea que no es natural, que no queremos, ¿no? Entonces normalmente, bueno, yo las hago mucho atornilladas y la chimenea o donde va el tornillito se sella con resinita. A partir de ahí hay que checar la oclusión, la mordida y todo eso. Yo normalmente lo que hago es la limpieza y de ahí los veo al año. Y normalmente cada año hay que desatornillar, limpiar, sellar todo, o sea, todo. La limpieza aparte en toda la cavidad bucal, porque no es que solo estamos hablando del implante, sino en toda la cavidad bucal. Porque claro, yo siempre le digo, si de repente vienes con sarro, inflamación y todo eso, pues no hay manera de que esto funcione, ¿no? Entonces, este proceso también de la osteointegración nos sirve para ver si el paciente realmente pues le está echando ganas a la higiene o hay que darle de coscorrones, sí, porque ¿no? tiene que poner de su parte. Totalmente. Entonces, al año desatornillo y le vuelvo a dar el torque normal y es algo bien sencillo, bien sencillo, no duele, es rápido realmente, ¿no? Y junto con la profilaxis cada año están del otro lado. Y además también es importante el hecho de que, por ejemplo, si un paciente fuma, pues que deje de fumar, factor, ¿no? Porque claro, el desgarro es fatal para los tejidos blandos, ¿no? Sí, para todo, pero ahí sí tendría que dejar de fumar el paciente mínimo una semana antes y una semana después de la cirugía, ¿no? Sí. Y al final se le explica desde antes y muchos dirán que no fumaron y otros seguro sí, ¿no? Porque una semana para alguien que fuma es bastante realmente, ¿no? No es una contraindicación como tal, pero sí, claro que viene en un tipo de contraindicación, ¿no? Un factor de riesgo, efectivamente, ese es el nombre realmente. Igual que la diabetes o alguna enfermedad. Sí, para allá iba. O sea, ¿qué hacemos con los implantes en los pacientes con enfermedades sistémicas? Sobre todo la diabetes. Sí, diabetes, hipertensión, cigarros son factores de riesgo, como tú dices. Y realmente hay que hacer una interconsulta con el doctor, ¿no? Hay muchos pacientes que te dicen, sí, estoy súper estable, ¿y qué tomas? Ay, no sé, mi doctor sabe, pero es una medicina que tienes que tomar diario, ¿no? Entonces, siempre una interconsulta con su doctor, ¿no? El que le lleve tal enfermedad. Y si el doctor te dice adelante, también los pacientes con enfermedades cardíacas, eso es también interconsulta sí o sí. Y ya dependiendo, siempre el doctor te va a decir, híjole, este paciente, aguas, ¿no? Y ya tú sabrás qué hacer, ¿no? Pero pues, si te dice, sí, adelante, no hay problema, tal. Muchas veces los pacientes cardíacos están tomando
Anticoagulantes, efectivamente, y pues hay que dejarlos de tomar también, pero pues tú no puedes decirle, ahí déjalos de tomar, Sí, pues sí, imagínate. Sí. Entonces eso también lo ves en la interconsulta, los dejan de tomar normalmente 3-4 días y después de la cirugía ya los empiezan a tomar normal, pero es algo súper importante. O sea, no, como les repito, no es como una contraindicación tal cual, pero es un factor súper importante porque es cirugía. Al final Claro. sigue siendo, va a haber sangre, tiene que haber un coágulo, todo esto, ¿no? Es un proceso que al final, si no lo sabes, pues puede ser como peligroso. Claro, lo bueno de los anticoagulantes es que sí los puedes dejar de tomar para realizar la cirugía. Claro. Lo que no se puede hacer con los bifosfonatos. Totalmente. Porque esos pues, son acumulativos y obviamente sí el Y aparte problema los está ahí, bifosfonatos, un paciente que esté tomando bifosfonatos y los dejó de tomar, ya, 2 años, ¿no? No nos sirve. O No, sea, porque tiene sí. que haber mínimo unos 6 o un poquito más de años que haya dejado de tomar los bifosfonatos. Pero normalmente el paciente que está tomando bifosfonatos, pues es porque tiene un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, Claro. el que te llega es porque o tiene muy poquito tiempo de tomarlos o los va a tomar toda su vida, Claro. ¿no? Entonces, sí es un factor ahí súper importante porque ahí sí, como te digo, no hay que meternos ahí con los implantes. Es otro, hay opciones, siempre hay opciones. Claro. Entonces, nada más es otro tipo de tratamiento. Claro. Y bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. El tiempo se va rapidísimo. Sí. Y aparte cuando la plática está así muy amena, bueno, pues más rápido se va, ¿no? Como conclusión, ¿qué podríamos decirle aquí a nuestro público? Que sí, los implantes son la Sí. mejor opción. No, de verdad que es lo que más dura, lo que más bonito se ve, lo que más funciona, o sea, es muy padre. No es un tratamiento barato, la verdad. Es como la única contraindicación Sí, realmente del implante. Pero tiene beneficios porque, por ejemplo, no vas a desgastar piezas sanas para poder hacer un puente, ¿no? Efectivamente, Sino que sí, conservas totalmente. la salud de los No otros tocas dientes sanos como en una prótesis fija, Claro. ¿no? O, por ejemplo, la otra opción sería una prótesis removible, que al final es removible, no es tan estética, ¿no? Entonces, al final sí es la mejor opción y hay que saber llevar este proceso, ¿no? Y más en esta zona estética tan importante, de verdad que es súper importante. El chiste es que el paciente al final se sienta como con esa seguridad de poder sonreír y que no pase nada, ¿no? Claro. Que no sienta que se le va a caer de la nada, ¿no? Entonces, Sí. sí. Y de hecho, por ejemplo, un puente removible, pues se ha visto mucho, por ejemplo, aquí en el Parque Extremo, ahí le estamos haciendo publicidad al Parque Extremo, que se avientan y entonces gritan y sale volando su puente. Como los memes, claro, sí, ¿no? Entonces, pues sí, mejor los implantes, ¿no? Pero bueno, Así es. pues doctora, me da mucho gusto que hayas venido aquí, muchas que gracias hayas por la aceptado invitación. la invitación a venir aquí a compartir tus conocimientos. Bueno, ya es la segunda vez que estás con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar para quien tenga pues las ganas de hacerse unos implantes, ¿no? Bueno, yo tengo una clínica junto con mi papá y mi hermano en Puebla, en la Gabriel Pastor. Ahí tienen su clínica, doc. Tus redes Muchas sociales. gracias. Está como Clínica Villaseñor. Clínica Así es, Villaseñor. en Bueno, Instagram pues y en Facebook. ahí la Muchas encuentran. gracias, doc. Y bueno, pues muchas gracias, doctora. No, hombre, gracias a usted. La verdad, un placer que hayas estado aquí en el programa y esperamos que no sea la última. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por hacernos el favor de vernos y nos vemos en la próxima. Esto fue Hablemos de Odontología. Hablemos de Odontología.